Ay, no. Bueno, aprovechamos para saludarlo al profesor Andrés Ruggeri, que está. Hola, Gracias, Andrés, por conectarte. Hola. hola, ¿qué tal? Hola. ¿Se escucha? Sí, Sí, Sí. sí. Bueno, sí. disculpa Andrés está Mariano y con el celular. disculpen. Sí, No estoy pasa en un nada, bar. no pasa nada, compañero. Este, sí. No, pues como estás con el A celular ver, y en un bar, quizás no está viendo las caras de todos, así que no dejen de cuando pregunta, y cuando pregunta, hablen tranquilos, así él sabe que están ahí, pero ustedes, en movimientos sociales, nosotros tenemos varios debates. Hicimos toda la primera parte de la materia un laburo histórico sobre el sujeto pueblo argentino y cómo siempre se organiza para vivir mejor en torno a luchas populares. Analizamos desde el anarquismo hasta los 90 y ahora estamos en la etapa de la economía popular entendiendo cómo la coyuntura con un capitalismo postindustrial que descarta a una gran parte de la población. Este sujeto pueblo quizás hoy no se organiza en sindicatos, en partidos políticos, o sí, pero no da el brazo a torcer y se organiza en torno a la economía popular, la economía informal, la economía solidaria, y empiezan a aparecer todos estos debates. Como vos sos un especialista en el movimiento de fábricas recuperadas, yo les di para leer a ellos tu trabajo acerca de la sobreexplotación y la economía popular, como poniendo una advertencia acerca de no romanticemos esto, porque ojo que ni en el feudalismo había tal nivel de explotación, ¿no? Entonces, por allí, si querés contarnos un poco cómo te surgió la idea de escribir este artículo, nosotros igual acá estamos debatiendo y no estamos encontrando una definición clara para diferenciar economía informal, popular, social y solidaria. Y yo como profe no lo estoy logrando tampoco porque creo que hoy no estudié para hoy como debiera. Y capaz que vos me podés ayudar. Y si no, queda como tarea para dentro de bueno, 15 días que nos vamos a encontrar presencial en la Jaureche con los y las compañeras. Gracias por estar acá. no, de nada, Mariano. Y bueno, saludos a todos y a todas. Es un tema complicado, complicado, problemático. Entonces, posiblemente esa definición o esa claridad no exista. Porque son Ajá. términos que se usan muchas veces como sinónimos y digamos, se superponen, pero no son lo mismo. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias que creo que tienen Claro. relación con el origen de cada concepto. Por eso yo escribí ese artículo, voy un poco al origen del artículo, porque me parecía que estaba viendo una especie de sobreestimación de la capacidad transformadora de la economía popular sin cuestionarse determinadas cuestiones que son básicamente la inserción económica, no la inserción social. La inserción social, digamos, la característica social de las organizaciones de la economía popular es muy fácil de darse cuenta, digamos, son lo que antes se hablaba más como los excluidos, ¿no? Los informales, son la gente que obviamente tiene que trabajar para vivir, pero que no tiene un empleo informal, un empleo formal. Son los expulsados de la relación salarial. La cuestión es qué tipo de expulsión es esa, cuál es el tipo de expulsión y qué es lo que está pasando con esa parte de la clase trabajadora. Yo creo que la clave es pensar que estamos hablando siempre de trabajadores y trabajadoras, no estamos hablando de gente que por voluntad propia, por solidaridad o por ideas transformadoras, utópicas, hacen otro tipo de economía y entonces hacen una cosa solidaria, etcétera. Todo es por obligación, porque la vida te va llevando a eso, y la vida te lleva a eso porque el capitalismo se ha ido transformando y se ha ido haciendo todavía más injusto de lo que era hace 40, 50, 60 años. Y eso es esta cuestión de que hoy hay transformaciones estructurales de la economía capitalista en Argentina, pero en el mundo entero, no solamente en Argentina, que han ido fragmentando a la clase trabajadora y muchas veces sin que los propios trabajadores y trabajadoras se den cuenta cabalmente de esto. O sea, parece que el desocupado, el que se dedica, no sé, que es cartonero, el que es feriante, el que es vendedor ambulante, como si no fuera trabajador y trabajador fuera solamente el que tiene un salario. Entonces, si uno necesita Claro. trabajar para vivir, si uno necesita trabajar para vivir,
es un trabajador. Si uno lo único que tiene es su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad, ¿no?, de trabajo para ofrecer, sea juntando cartones o trabajando en una metalúrgica, es un trabajador. Y a veces todos estos términos confunden sobre eso, confunden sobre esa condición. Entonces, lo primero, la primera base creo que es esa. Entonces, ¿cómo lo pensaron en general las escuelas económicas y sociológicas, el tema de el trabajador que no es asalariado? Es parte de la economía informal. Ahora, la economía informal es totalmente heterogénea. Y dentro de esa economía informal hay gente que se organiza colectivamente y gente que no. Gente que en realidad tiene un empleador directo, que lo tiene en negro, o gente que es cuentapropista, que se pone un, no sé, se Claro. pone un kiosco o vende garrapiñada, ¿no? O sea, lo que fuera, ¿no? O que es vendedor ambulante en el tren, etcétera. Por ahí no tienen un patrón directo, pero siempre tiene un patrón indirecto. Y por otro lado, o sea, cuando hablo de patrón indirecto es que un, eh, hay un capital que en última instancia se está beneficiando de ese trabajo. ¿Mm? Que no es una explotación directa, sino que es una explotación a través de cadenas de intermediarios, que el propio trabajador no la ve nunca. ¿No? Y está lleno de ejemplos. Vamos a poner el ejemplo del reciclado. ¿Cuál es el producto del reciclado? Es determinado tipo de insumos que van a la industria. Digamos, o sea, ¿quién quiere comprar un papel usado? Nadie, digamos. ¿Cuál sería la utilidad? Bueno, es porque ese papel se recicla. ¿Y para qué se recicla? Para volver al circuito industrial. Entonces, el último beneficiario de eso, el último comprador, es el empresario que usa eso. Ahora, ¿cuánto paga el trabajo de recolectar, limpiar, clasificar y convertir esa basura, digamos, ese residuo en materia prima? ¿Cuánto lo está pagando? Bueno, ese cartonero se lo vende, si forma una cooperativa está un poquito mejor. Llega hasta un punto, va a un intermediario que compra el papel. Ese comprador de papel por kilo, ¿qué hace? Lo vende a otro y así hasta que llega alguien que lo industrializa, lo convierte en materia prima industrial. Por eso hablo de la sobreexplotación, ¿no? Hay lo que se Claro. está pagando, finalmente se paga, nadie paga el costo de reproducción de ese trabajo, del trabajo, ni siquiera a veces el costo de producción. Se paga mucho menos ese trabajo de lo que pagaría si ese reciclador fuera empleado directo del industrial que usa el trabajo, la materia prima que produce. Entonces, a eso voy llegando a través de distintas cuestiones. Eso tiene unos conceptos, que es la subsunción formal de trabajo en el capital. Bueno, hay conceptos teóricos que no sé si tiene mucho sentido desarrollarlos en el No, poco no, tiempo que queda claro, no, solamente tengo. no, y no vienen al caso. Es muy interesante cómo abrís la mirada de algo que tenemos naturalizado y que quizás lo romantizamos también. Se romantiza porque, obviamente, cuando eso se transforma en trabajo colectivo, adquiere otra dimensión. Esta es la otra parte, digamos. Vamos a ver el vaso medio lleno, digamos, de todo esto. Una cosa que ese trabajador se enfrenta solo o con un pequeño grupo desorganizado a esa realidad, y otra que lo haga juntándose con vecinos, con compañeros y formen parte de organizaciones. Entonces ahí ya hay otra cosa. Y generalmente cuando hablamos de organizaciones de la economía popular nos referimos a esto, ¿no? Están organizados. Ahora, ¿cómo están organizados? Y normalmente están organizados socialmente o territorialmente y no están organizados económicamente. ¿Qué sería que estén organizados económicamente? Que tengan una intervención directa para tratar de elevar o por lo menos de bajar ese nivel de explotación. ¿Cómo bajarías el nivel de explotación? Convirtiéndote en una parte activa de esa cadena de producción. Es decir, tratar de llegar al punto de ser el que vende la materia prima y no la materia prima ya para industrializar y no el último, solamente la parte de la recolección o la parte muy primaria del trabajo. Eso no es fácil. Eso requiere políticas públicas, requiere capital, Claro. ¿no? Requiere muchas cuestiones. Y sobre todo requiere darse cuenta de que hace falta eso. Bueno, eso por lo menos es mi opinión, ¿no? Puede estar equivocado también y Ah, puede sí, ser que sí, este tal análisis cual. no sea seguramente otros compañeros no comparten eso.
quizá piensen que el patrón es el Estado a través de los planes sociales. Yo tuve esa discusión con alguna organización. Digo, el Estado lo que está pagando es tu costo de reproducción, pero no te lo paga vos, se lo está pagando el empresario. O sea, vos, por supuesto, sos el que tiene el plan, pero ¿cuál es el Claro, pero beneficio último está del plan? subvencionando algo está subvencionando algo que el empresario no paga, claro. Exactamente. Bueno, eso está fuera de la discusión pública. El planero vago, lo estamos bancando con la nuestra, el Estado gasta y estamos con déficit. Bueno, y la criminalización de eso. Quizá ahora estemos en una etapa donde a ver, Claro. está empezando los empresarios que ya ni siquiera necesitan eso, ¿no? Habría que ver qué hay atrás de esto, pero sí está esta discusión. Ahora, para ir cerrando un poco la pregunta que abriste, entonces, ¿qué pasa con la economía social, solidaria, etcétera? Pues la economía popular, inclusive desde las mismas organizaciones, no se reivindica necesariamente como algo alternativo. Economía popular, si uno lo escucha, no sé, a los referentes de la UTEP, son los trabajadores que se inventan su trabajo, que se arman su propio salario. Y eso no necesariamente es solidario, no necesariamente, ni alternativo a nada. Es una condición, es como, incluso se plantean como un sindicato, es como cualquier trabajador. Bueno, uno trabaja y en estas condiciones. Y eso no te convierte en una alternativa a nada, ni siquiera en un hecho solidario. Cuando hablamos de economía solidaria, sobre, eh, estamos suponiendo que eso es así, de que estás haciendo algo alternativo a por lo menos la economía capitalista neoliberal, ¿no? Claro. En que vivimos. Y bueno, ahí hay que ver cuáles serían las condiciones para que eso sea. El solo hecho de trabajar incluso organizado colectivamente, no necesariamente lo es. Ahí hay que hacer, hay alguna complejidad más. Eh, yo particularmente creo que la alternativa, que si algo es alternativo, bueno, tiene que por lo menos romper con determinadas lógicas de trabajo y determinadas lógicas de relación entre trabajadores y jefes, entre trabajadores y empresarios, etcétera. Si no hay un empresario, lo que tiene que haber es una especie de empresario colectivo. Eso no está mal, digamos, ¿no? Alguien tiene que reemplazar esas funciones, pero tiene que Claro. ser colectivamente. Bueno, eso es lo que podríamos denominar autogestión. Entonces, bueno, digamos, hay muchas entradas para analizar el tema. Entonces los conceptos parece que son No, está iguales y son buenísimo. totalmente diferentes. Eso es un poco lo que trato de transmitir No, en ese artículo que creo que le mandaste a los sí, compañeras que sí, están sí. acá. Sí, sí, sí. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció lo que nos contó Andrés? Me parece que nos dio algunas nuevas herramientas también, ¿no? Lo alternativo no lo habíamos evaluado, cómo juega Sí, a mí ahí. me pareció genial porque, o sea, ahora sí puedo ver como los distintos conceptos. O sea, el trabajador informal es como un individuo que trabaja por su cuenta propia, lo que entiendo, ¿no? El popular sería cuando se trabaja colectivamente y la economía solidaria es cuando se construye como un proyecto social alternativo al capitalismo, ¿sería? Sí, sí, es una buena síntesis. Y a veces se dan las tres cosas juntas. A veces se dan las tres cosas juntas. Eso es lo complejo, que a veces se usan como sinónimos, porque hay puntos en común, por supuesto. Por eso se usan como sinónimos. Pero es esto, eh, antes se le llamaba cuenta propista, muchas de las cosas que ahora se le llaman economía popular, ¿no? Y no había ningún problema. Que cuenta propismo, claro. Eh, El cuenta vendedor propista, ambulante, el vendedor era un ambulante cuentapropista, era, claro, era un cuentapropista. En los censos el figuraba como feriante. categoría. El feriante, claro, todo eso es un cuentapropista. ¿No? Ahora, si uno analiza, digamos, en realidad en qué. Yo esto voy a decir que lo aprendí trabajando en el gobierno pasado, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, empecé a mirar estas cuestiones, porque ahí había un enfoque de cadenas de valor y cadenas productivas, y dije, bueno, bien, ¿y todo esto en qué cadena productiva está? ¿Está en alguna o está fuera de todo? Y si uno empieza a analizar, encontrás que está dentro, ¿no? Digamos que todo ese trabajo va a algún lado. Entonces, porque si no, dice, bueno, uno trabaja para sí mismo,
pero hace un trabajo que no tiene mayor sentido dentro de una economía. Entonces, bueno, sí, está bien, está manteniendo un sector de la población que si no, no habría cómo hacerlo, digo, a través de los planes, etcétera. Pero en realidad no es así, ¿no? En realidad forman parte se forma parte de la misma economía en que estamos nosotros como trabajadores, como docentes, como lo que fuera, ¿no? Trabajadores docentes, digo, ¿no? Claro, Bueno, no sé si alguien quería hablar y yo buenísimo, quería buenísimo. tomar Sí, la sí. palabra, pero quizá No, no, quiere decir otra perfecto. cosa. Ah, estamos cerrando la noche, pero me parece que fuiste súper claro, aparte queda grabado y esto después lo edito y lo pongo en el campus para que lo recuperemos. Vas a estar debatiendo entre Coragio, Juan Grabois, Luis Delía, la otra profe que ahora no me acuerdo su nombre, que también tenemos que debatir unos videos y ponerlos en cuestión para un encuentro que vamos a hacer el 29. Karen ahí ya dio su opinión, algún otro compa que haya podido escucharlo, Andrés. Sé que a algunos se les entrecortaba porque entraban y salían, pero si quieren hacer alguna pregunta o un saludo, de ya agradecerte mucho. Sí, Mario, mira, en esto que decís sobre que se dan distintas combinaciones entre economía popular y solidaria, ¿no? Eh, si hay una organización, ¿no? Que ejerce una economía popular para ir a manufacturar en una feria, pero luego este, este lucro no lo usa a beneficio propio, sino a beneficio de la organización. ¿Sería una combinación entre economía popular y solidaria? Sería colectivo porque está emprendido por padres de chicos con discapacidad. Ujú. Bueno, si el objetivo de la actividad es ese, sí, sí. Igual creo que no hay que atarse los términos, digamos, ¿no? Lo que hay que analizar es lo que pasa. En todo caso, sí, hay definiciones conceptuales que sirven para analizar las cosas, ¿no? Sirven. Ahora, por ejemplo, si se forma una cooperativa de feriantes, vamos a poner por caso, se forma la cooperativa o de vendedores ambulantes, que las hay, pero el producto del trabajo se reparte entre cada uno, ¿no? Que es obvio que la gente vive de esto, entonces hay una instancia de reparto, pero en realidad cada uno hace su trabajo y se lleva lo suyo, y la cooperativa lo único que hace es darle una especie de cobertura. Bueno, ahí no hay mucho cambio con el trabajo individual, ¿no? Con el trabajo por cuenta propia. Ahora, si esa cooperativa debate qué se hace con los excedentes de ese trabajo, ahí ya cambia la cosa. Entiendo que sería el caso que estás poniendo, digamos, ¿no? Cuando hay una, porque por ahí no hay ninguno, entonces se paga simplemente lo que se trabaja y ya está. Pero cuando hay un excedente y ese excedente entra en otro circuito, se debate, se discute, se toma una decisión colectiva sobre qué haces con ese excedente, ahí ya estamos sí hablando de que estás transformando la lógica económica con la que, de ese emprendimiento. Ok, ok, gracias. No, nada. no, no, buenísimo, Mario, la pregunta. Va en consonancia con lo que estábamos analizando en torno a. Él está analizando una organización que se llama Manos Especiales, donde padres de chicos y chicas discapacitados llevan adelante tareas para sostener las acciones de ese centro, ¿viste? Entonces, claro, no es solamente para sostenerse, sostienen el centro de actividad y algunos trabajadores de la actividad. Entonces, me pareció que estaba Está interesante bien. por allí. ¿Alguna otra pregunta, compas, para Andrés? Bueno, te agradezco un montón, Andrés, porque sabemos que la jornada venía complicada, que te hayas conectado y fuiste muy claro y quedás acá en la bibliografía, la materia, en la videografía quedás. No sé Bueno. si no hay ningún otro comentario, nosotros con los chicos ahora seguimos un ratito más, pero te liberamos ahí que te agradecemos mucho la conexión. No, no hay ningún problema. Ojalá me hubiera podido conectar antes y explayarme un poquito más. Pero bueno, intenté ser sintético, No, pero aprovechar el tiempo y muy claro. aclarar las cosas.